Filología vamos a hablar hoy de literatura italiana, la memoria recobrada, Edith Bruck y la Shoah. Luego pasaré a comentar un poco más en profundidad de cuál es el tema de hoy. Marina Sanfilippo en el estudio conmigo, profesora de Filología Italiana. Marina, ¿cómo estáis? Bienvenida. Hola Miguel, ¿qué tal? Gracias por venir a esta cita y proponer un tipo de programas, yo creo que nos da mucho juego en radio, porque aprendemos siempre de tus propuestas relacionadas con literatura italiana y innovamos siempre los temas siempre actuales. Gracias Miguel, gracias a ti por permitirnos hacer estos programas. Marina Sanfilippo ha propuesto como invitado a Juan Pérez Andrés. ¿Qué tal, Juan? Un saludo. Estupendamente, muchas gracias. Es ya conocido en estos espacios, ¿verdad? Él es profesor de enseñanza secundaria en Valencia. En Valencia, en Liria en concreto. Es colaboradora en diferentes publicaciones y director de la revista digital Cibaldone, lo voy a decir a la española. A la española, Cibaldone. Cibaldone en italiano, pero Cibaldone. Así suena más bonito. Sí. Esta revista se dedica a hacer estudios, sobre todo relacionados con temas italianos, difusión de estudios relacionados con la cultura italiana desde un punto de vista interdisciplinar, no solamente es literatura. Tiene una difusión online, hemos dicho, sí. O sea que puede acceder cualquiera. Es totalmente gratuita. Tenemos en dos plataformas, por un lado nuestra propia página web, y luego desde hace cosa de un año la tenemos también ubicada en la plataforma OJS, Open Journal System, de la Universidad de Valencia, y eso nos ha permitido una difusión muchísimo más amplia. Estamos en DOAG, en Latindex, y por eso es totalmente gratuita desde el principio. ¿Y cómo se puede acceder? ¿Cuál es la dirección? Yo lo más sencillo es poner Cibaldone con Z, estudios italianos, enseguida surge. Es la forma más directa. Muy bien, pues no hay excusa para acercarse. Pero bueno, la razón de que Juan Pérez Andrés esté aquí como invitado por la profesora Marina Sanfilippo de Filología Italiana, repito, es que una de sus últimas actividades, que ya hemos apuntado que tiene muchas, es un libro. La traducción es obra de él, publicado recientemente, hace unos meses, pero que tiene completa vigencia, de la escritora Edith Bruck. Quien así te ama es el título que has elegido en castellano. Quien te ama, ¿verdad? Così, era en italiano, y al final la decisión del título en castellano fue Quien así te ama. Y cuéntanos un poco, como primicia o como introducción, por qué esta obra y por qué esta autora. Pues justamente coincide que está la profesora Sanfilippo, a la que aprovecho para saludar y por haberme invitado, al igual que también a vosotros por darme acogida en vuestro programa. La idea surgió de una conferencia de la profesora Sanfilippo en Valencia hace ya un tiempo, en la que trataba sobre el tema de la Shoah desde el punto de vista femenino. Es una literatura bastante desconocida en España. Hasta el momento solo estaba traducida, que yo sepa, El humo de Birkenau, de Liana Mildu, sí, en Acantilado. Pero por el contrario, en Italia hay muchísimas autoras que han tratado este tema y que creo que por desgracia son desconocidas en nuestro país. Lo cierto es que después de escuchar la conferencia de la profesora, me apeteció indagar, leí diferentes títulos y este me pareció especialmente interesante. Eso le pregunté a la profesora, le pareció bien la idea, lo traduje y pensé en la editorial Ardicia, que me parece una editorial estupenda. Ya había publicado algún título interesante en italiano. De hecho, uno de sus primeros títulos era una gran obra de Scipio Slata per mi Carso, una obra que es fundamental, que yo no entiendo por qué han pasado casi 100 años hasta su publicación. Total, que decidí traducirlo, les propuse la publicación y aceptaron encantadísimos. Y luego, efectivamente, la profesora Sanfilippo me dio con un interesantísimo prólogo, introducción. Bueno, era lo mínimo, yo creo, porque además a mí me admira, yo creo, leer estas obras es un poco duro y traducirlas significa llegar hasta el fondo del significado y de lo que dicen, y que a veces uno se protege, hay páginas que pasa según su sensibilidad más rápidamente, entonces creo que traducir esto es un valor importante. Pero yo creo que es una labor necesaria, Marina, ¿verdad? Porque es cierto que no debemos olvidar, ni aunque pasen años, yo creo que hay que recordar continuamente, no por nada, sino porque es un valor antropológico incluso, ¿no? No hace mucho tiempo también estuvimos hablando aquí de un tema, una compañera que había leído una tesis sobre Primo Levi, desde el factor antropológico. Y yo creo que eso conviene a las generaciones posteriores, yo creo que cada generación debe poder acercarse a esta obra de una gente que sufrió mucho, que luego transmitió su obra escrito, y yo creo que eso es un valor que no debemos dejar perder.
en yo absoluto. creo que sí que hay que leer, no es por un deber de la memoria en plan así avulso, ahora me sale el italiano, desligado de la realidad. Es más para entender, para saber lo que pasó. Y una obra como la de Bruch es la obra de una mujer y realmente todo el mundo conoce a Primo Levi, conoce a hombres, porque son los primeros que se han traducido al español. Pero la experiencia de las mujeres es la mitad de la experiencia de lo que pudo pasar en los lagers de los nazis. Entonces yo creo que es importante leer también a las autoras. Edith Bruch, que era de origen húngaro, ¿verdad? Sí. Le requisaron los nazis muy, muy joven, con 12 años o algo así, según he leído, ¿no? Sí, salió del campo con 13 años. Ella dice, salí del campo como una adulta de 13 años, o sea que fue muy, muy joven y por eso aún sigue viva. Es una autora viviente que sigue aportando su testimonio a pesar de lo que le cuesta. Eso como traductor, Juan, debe ser una experiencia también difícil, no ponerse en la piel de una mujer, porque estamos hablando de género, no importa la labor del traductor, pero sí de transmitir las memorias o los escritos de una mujer que ha tenido esa experiencia tan dura en su vida. Ella vivió luego en Israel, me parece, ¿no? Y luego ya lleva viviendo en Italia mucho tiempo, ¿no? Sí, prácticamente desde mediados de los 50 está en Italia. Y publica en italiano siempre. Sí, desde la primera obra, efectivamente. La obra original, publicada por Marsilio, había un pequeño apéndice final que aquí la editorial ha decidido poner al principio, donde ella cuenta que narró sus experiencias en los diferentes lagers en su idioma propio, en húngaro, pero que en estos traslados, primero en Israel, donde no acabó de cuajar bien, no acabó de encontrar su sitio, y su posterior traslado a Italia los perdió, y que decidió, y conecta un poco con la pregunta que hacías, decidió reescribirlos en italiano, justamente algo que la profesora Sanfilippo conoce, que es esa distancia emotiva necesaria para poder escribir. Ella comentaba, y en varias entrevistas se le ha podido escuchar y leer, que era muy duro enfrentarse a esas vivencias en su propia lengua y que, en cierto modo, y es un tema que me consta que a la profesora Sanfilippo le interesa, ¿no? El uso de lenguas distintas, a la tuya, justamente para tener esa distancia emotiva que le permitiera. Volviendo a la pregunta, y también esa dureza de la obra se transmite cuando traduces. Yo he tenido sensaciones contrapuestas, porque por un lado es una obra sencilla de traducir. Es cierto que es su primera obra en italiano, no tiene un léxico excesivamente complejo, la sintaxis es sencilla, básicamente para taxis, alguna adverbial. Es una obra rápida de traducir, pero alguna vez lo he comentado cuando la gente me pregunta, algún amigo que la ha leído, ¿no? Que realmente tenía que descansar de la traducción porque eran momentos muy duros y no es tanto la dificultad de traducir, que no la tiene, sino también tú, como lector, en primer lugar, imprimis, digamos, como lector, tener también que poner tus pausas porque la cantidad de vivencias extremas que ella cuenta con una simplicidad pasmosa te hiela la sangre y efectivamente había veces que había que dejar la traducción, dejarla reposar porque es de una dureza increíble. Además, yo creo que esta sencillez del italiano de Edith Bruch es hasta cierto punto fingida. O sea, es una sencillez engañosa y lograr encontrar ese mismo tono, que además eso es el tono de una niña. No es nada fácil. Y es el tono de una niña, es el tono de un idioma aprendido, que Edith Bruch es una de los muchos de este tipo de literatura que abandonaron su idioma por un tema de exilio concreto, o sea, de vivir en otro país, pero también por un tema de exilio interior profundo. Pensemos en todos los que han renunciado al idioma alemán por su vinculación con los nazis. Sí, es increíble, la verdad. Quería hablar, has comentado ya un poco tú, Marina, pero quería detenernos un poco en hablar de la perspectiva de género. ¿Hay un canon masculino de la literatura de la SOAG o estamos a lo mejor habituados a leer a autores masculinos? Es que sí, realmente es que es el canon de la literatura en general es masculino y entonces pasa también en este tipo de literatura que al final los que se nombran siempre son Primo Levi, Imre Kertész, Elie Wiesel, Paul Celan y Anna Frank,
puesta ahí al final. Y en cambio, hay muchas mujeres que no solo describen, o sea, dan datos históricos importantes y que los hombres no pueden dar, pero que también tienen otra forma de relatar, otra forma de incrustar esto dentro de su existencia. También yo creo, porque hay una historiadora italiana, Anna Bravo, que dice que las mujeres tuvieron una doble vuelta, porque no solo tuvieron que volver del campo, sino que no era nada fácil como superviviente, es decir, como persona sospechosa también, cómo ha sobrevivido. Entonces la vuelta fue más dura que la de los hombres, pero estas escritoras, justo por eso, trabajan mucho el después del campo. O sea, hay muchísimas memorias masculinas que son justo desde el momento de entrar en el campo al momento de salir. Las mujeres tienden a intentar encontrar una fórmula por la que esa experiencia tan terrible logre quedarse tejida dentro del hilo de una existencia completa. Me gustaría Juan, me parece que sí, quiere... no, a raíz de esto quería comentar una cosa del libro de Edith Bruck que yo creo que es lo más interesante, o al menos a mí me lo parece como lector, y coincide con lo que comenta la profesora Sanfilippo. Y es que al menos a mí la gran virtud del libro es que, digamos, se puede dividir en 3 momentos clave que no se ciñen exclusivamente al paso por el lager, que efectivamente es especialmente duro si eres mujer, ¿no? Me refiero en concreto a que Edith Bruck ofrece un abanico mucho más amplio, porque hay una primera parte ambientada en su pueblo natal, que muchas veces es un tema que se deja de lado, ¿no? El antes, ¿no? Y en concreto es muy, muy interesante cómo una zona rural, un ambiente familiar, poquito a poquito se va impregnando de ese nazismo, de esa xenofobia, de ese semitismo, ¿no? Es desde la óptica, como decía la profesora, de una niña, cómo ella va captando ese odio primero, ¿no? Una segunda parte se centraría en su paso por Kristianstad, por Bergen-Belsen, etc. Pero efectivamente no acaba ahí el libro, como muchos relatos masculinos que acaban el relato justo en la salida del campo, sino que, como comentábamos antes, ella retoma el intento de buscarse la vida, de sobrevivir, de rehacer una nueva vida, primero en Centro Europa, donde es sospechosa, y tú cómo has sobrevivido, cómo una mujer en la Europa del año 45 puede buscarse la vida, muy complejo, cómo luego lo intenta en Israel y tampoco acaba de funcionar. Esa triple perspectiva del antes, el durante y el después enriquece mucho el relato y creo que es una de sus grandes virtudes. Sí, ella ha escrito mucho sobre el antes, cuentos muy bonitos, que me hace recordar que igual en España, por lo que puede ser conocida, es por una película de los años 60, Iremos a la ciudad. Ha sido la compañera de toda la vida de Nello Risi, el hermano de Dino Risi, y juntos hicieron esta película, que es la historia de 2 niños que se quedan sin padres y que acaban deportados. El niño es ciego y la niña le va contando la realidad de otra forma para esconderle la oscuridad que está llegando a él que vive a ciegas. Y hay una película sobre esto que está en español también, porque circuló. Pensando en los orígenes de Edith Bruck, he leído en los datos que ella es nacida en Hungría, cerca de Ucrania, ¿no? Creo, en una zona rural, era una familia muy pobre y muy lo que comentaba, muy humilde, los recuerdos, o por lo menos que ella comenta al principio, tú has comentado también, Juan, cómo ella se sentía ya estigmatizada, ¿no? Cuando decían que si se iban a bañar al río, decían que la gente se salía porque llegaban los judíos, o sea que es... Además, sobre todo el proceso, es un poco la ruptura de ese paraíso de la infancia inicial y cómo poquito a poquito los que eran tus compañeros de juego te rechazan, cómo el vecino que te saludaba te gira la cara. Es decir, ese proceso es muy interesante. Es verdad que he escrito de una forma igual fingida, una sencillez fingida quizás, ¿no? Que también es quizás, o quizás no, creo que lo es, uno de los también grandes valores del libro, esa capacidad que apuntaba la profesora de justamente reproducir ese lenguaje infantil, esa visión, o mantener esa pureza de esa visión infantil. Hubiera sido fácil para Edith Bruck, ya con 30, 40 años, cuando tuvo que reescribir el libro, aportar datos, detalles que hubieran sido fingidos. Ella aporta una visión que en ese sentido es muy pura y justamente esos contrastes del antes y el después se trasladan con una pureza y con una claridad pasmosa, porque la chica no acaba de entender qué está pasando. Tú como lector obviamente sí, ¿no?
Y por ahí esa parte es muy interesante, efectivamente. Y se trata de una memoria, es que no me acuerdo si lo dijimos antes del programa o ya grabando, el tema de esta memoria recobrada, que el tema de otras mujeres que también han hablado sobre esto, como Charlotte Delvaux, que dice que no es verdad que a un ser humano le puedes sacar todo menos su memoria, que en el campo también la memoria, que es la base de la identidad, se quedaba, ¿no? Sí, se fragmenta. Y entonces estas escritoras también apuestan por eso, por una reconstrucción, una reconquista dolorosa de esta memoria. Así que son recuerdos filtrados, elaborados, que no significa fingidos, sino... Sí, recompuestos porque tienes que restaurar, sí, ¿no? Claro, psicológicamente y bueno, incluso la labor de memoria ahí debe ser tremenda, ¿no? Sí, Edith Bruck, otro de sus títulos es Señora Auschwitz, y es justo sobre su labor de testimonio en los colegios, en los institutos, y cómo ella se siente casi condenada a esta tarea, porque si no la hace está mal, pero si la hace también sufre muchísimo, porque ella dice como ese esposo monstruo, que es el recuerdo de Auschwitz incrustado como una bala dentro de su cuerpo. ¿Y es una labor que ha llevado ella, Edith Bruck, desde explicando los años 80, en conferencias, en institutos, imagino, en universidades? Eso en Italia, desde que empezó el negacionismo, casi todos los antiguos deportados se han enfrentado a esta labor, por muy dura que sea, para intentar contrarrestar también. Sí, sí. Es que además recuerdo cuando tuvimos ocasión de presentar el libro aquí en Madrid, en la Casa Sefarad, hace unos meses, recuerdo que comentamos una cosa que es importante. Realmente decir que Edith Bruck y quien te llama así es un libro de memoria es un poco engañoso, porque es casi lo contrario, ¿no? Es decir, un libro de memoria, recuerdo que hablábamos que la memoria se basa sobre la adición de elementos, ¿no? Tú te pones a recordar y yo, por ejemplo, recuerdo cuando era pequeño, puedo recordar a mi abuelo, puedo recordar una escena. Esta memoria de la Shoah es justamente una sustracción, es una resta. Es decir, es la despersonalización y cómo recuperar esa identidad perdida, ¿no? La memoria se va creando a partir de la adición de elementos. Cuando a los judíos lo que se les hizo justamente fue quitarles. Primero se les quitó su identidad, se les quitó su ciudadanía, se les quitó incluso el nombre, se les quitó la capacidad de convivir dentro de una sociedad. Fueron reducidos a la esencia, a un número. Y no sé si me explico bien, pero es la idea de que un libro de memorias debería ser, es lo que comenta la profesora, esa memoria recobrada, porque cuando sales del campo no eres nadie, es una despersonalización, hasta el famoso símbolo del número en el brazo de Auschwitz, ¿no? Y efectivamente es el ir hacia atrás, todo lo que me han quitado, recuperarlo. Es una experiencia extremadamente dolorosa, claro. Sí, a veces hablan como el narrador que escribe, la narradora que escribe, habla como de otro yo, porque eso es un no yo el que está... Me gustaría, Marina, si puedes citar más nombres de escritoras, autoras que han pasado por esta experiencia. Pues para mí, dentro de la literatura italiana, Liana Millu es quizá la voz más original y más literaria también. Charlotte Delvaux en la literatura francesa me parece una autora impresionante. Además, es autora de mucho teatro, que es un género especial dentro de este tipo de literatura. Y después hay una mujer que no es una autora en el sentido literario del término, que ha escrito realmente unas memorias, que es Piera Sonnino, que sé que Juan también tiene en el cajón. Está prácticamente, sí. Y es una obra impactante por la forma en la que ella justamente logra reproducir esa fragmentación del yo. Yo creo que es el valor, ¿no?, más importante. No sé cómo Sí, Piera Sonnino es una autora fundamental. Es una obra muy, muy, muy interesante que también, como en el caso de Edith Bruck, inicia también el relato contando un poquito cómo fue... previa a la deportación sistemática de los hebreos en el norte de Italia, cómo ella era de una familia, en este caso burguesa, genovesa, si no recuerdo mal, y cómo ella, y a mí es lo que más me impactó, ¿no? La parte del rato que más me gustó, cómo cuando llegaban los primeros emigrados de Alemania, judíos, y los acogían dentro de la comunidad judía de Génova, eran considerados como estos que hacen aquí, esto que están contando es mentira, ¿cómo puede ser que estén haciendo esas cosas en Alemania? Estos, a saber, han tenido problemas y se han venido aquí huyendo, etcétera.
cuando efectivamente también poquito a poquito se vieron dando cuenta de que la cosa iba más allá y efectivamente después de la caída del régimen de Mussolini y la creación de la República de Salò famosa, realmente el gobierno italiano se quedó en manos de los alemanes y ya empezó la deportación sistemática. Y sí, es una obra que ya la tengo traducida y quizás se publicará, no sé decir cuándo, en unos meses posiblemente, y también seguramente en Ardicia, que estaban deseosos de publicarla. Sí, además es una obra que se ha rescatado de forma muy casual, porque ella la escribió en los años 60 y la metió en un cajón. Y sus hijas, cuando ella ya había muerto hace unos años, la mandaron a una revista, a un periódico, no me acuerdo bien, que tenía un proyecto sobre la memoria. De recuperación y entonces ahí descubrieron que era una auténtica joya, ¿no? Y se publicó, pero ya en el siglo XXI. Y narrativamente es muy brillante. A diferencia de Edith Bruck, que ya es verdad que tenía una mayor formación, es un lenguaje obviamente mucho más complejo y yo estoy seguro que a los lectores les encantará. Es una gran novela, desde luego. Quería hablar, ya han nombrado un poco, pero como de pasada solamente, Juan, que es el traductor de la obra de Edith Bruck, Quien así te ama, editado por Ardicia. Coméntanos un poco la labor de esta editorial. Ardicia es una editorial, llevará 3-4 años, y a mí especialmente, como decía al principio, me llamó desde el primer momento la atención, pues publicó este libro de Scipio Slataper, un autor triestino, en este caso fallecido durante la batalla de Isonzo en la Primera Guerra Mundial, y autor de, creo yo, uno de los mejores libros de la primera mitad del siglo XX, que es el Mio Carso, Mi Carso. Es una obra interesantísima. Además, él pertenecía a Slataper al famoso grupo de los irredentistas, un grupito de autores que pensaban recuperar la zona del Friuli, del norte de Venecia, para Italia. No quiero extenderme mucho, pero íntimo amigo de autores como Janis Tuparik, por ejemplo, o Miquelstetter, que era un filósofo. Era una generación de autores. Y es lo que más me llamó. Además, la traducción era de Pepa Linares, una de las grandes traductoras en castellano. Y a partir de ahí he seguido la editorial y han publicado algunas cosas muy interesantes italianas. Hace poquito a Matilde Serao, una autora desconocida de principio de siglo, fundamental, totalmente ignorada. Y por lo demás, los últimos años están formando un catálogo, a mí, desde mi punto de vista, interesantísimo. Y también es poner en internet Editorial Ardicia y tienen el catálogo online, se pueden encargar libros sin ningún problema. O sea que es fácil acceder a la editorial Ardicia, aunque sea pequeña. Difusión nacional, al menos, yo en mi caso en Valencia me he encontrado el libro en las grandes superficies, en tiendas pequeñas, librerías. Al menos en Valencia la distribución ha sido óptima, ha sido muy buena. Pues quiero recordar, el título es Quien así te ama, en castellano, la autora es Edith Bruck y la traducción es de Juan Pérez Andrés, que no será la última, yo creo, ¿no? Porque ya se ha adelantado. No. Fieras un Nino está prácticamente acabada y también quisiera aprovechar comentar que Cibaldone, Estudios Italianos, la revista que dirijo desde hace ya 4 años, hemos creado una asociación cultural y también tenemos la idea de en unos meses lanzar nuestra propia colección de traducciones. Tenemos 3-4 títulos. Seguramente para después de verano tendremos ya algunos títulos en el mercado también. Yo lo digo, Marina, porque estoy tomando nota para próximos programas. Evidentemente, sí. Quería preguntar a Juan, el autor de esta traducción del italiano al español, la experiencia de traducir una obra sobre el Holocausto. Sí, comentaba antes, sobre todo es la distancia necesaria, también tú como traductor, para no dejarte arrastrar por las penurias. Resumiendo, uniendo cosas que hemos hablado, es un lenguaje sencillo, buscadamente sencillo, como comentaba la profesora, ¿no? Esa pureza de esa niña, de ese paso por ese horror tan extremo como es Bergen-Belsen y Kristianstad, que sí, permite una lectura sencilla y también una traducción sencilla, pero de vez en cuando debes parar la lectura, debes parar. Yo creo que nos evita detalles escabrosos, pero no por ello dejas de imaginártelos. Es decir, como comentaba hace un segundito, podía haber introducido descripciones, podía haber, y cuenta cosas muy duras, pero aún podía haber hurgado en la herida, por decirlo de una forma suave, ¿no? Y no es necesario. Dentro de la sencillez hay páginas sobrecogedoras, experiencias muy duras, y como digo, dentro de ese contexto amplio, que ves el antes y el después, ¿no?
sí, ahí es una obra complicada de traducir desde ese punto de vista. Yo quería también que nos comentara la profesora Marina Sanfilippo, profesora de Filología Italiana en la UNED, porque ella ha sido la encargada de hacer el prólogo a esta traducción, repito, de Edith Bruck, Quien así te ama, la traducción a cargo de Juan Pérez Andrés. Ella ha hecho un prólogo, yo creo que muy, muy interesante. Marina, tengo que decirlo, que nos hablaras Muchas un poco. gracias. Si te ha costado trabajo, imagino que sí, porque eso no es gratuito, pero ¿cómo has concebido el prólogo? Bueno, yo ya había escrito sobre Edith Bruck, un artículo incluso salió en Sí, Timbaldone, lo publicamos hace un año y medio, sí. sobre Liana Milú y Edith Bruck, así tenía mucho material. El tema era eso, explicar quién era y transmitir que es una obra interesante desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista literario, que no es, porque es verdad que uno dice una obra sobre el Holocausto puede asustar. Yo creo que en cambio es muy leíble y claro, se necesita cierta... Y la cosa de la que estoy muy orgullosa es que sé que Edith Bruck lo ha leído y le ha gustado mucho. Y esto siempre... Eso es la mejor prueba, desde luego. Y veo que aquí tienes la poesía del Sí, porque cierre. yo quería que terminaras leyéndolo tú en la voz de una mujer, la profesora Marina Sanfilippo, que ha hecho el prólogo de esta obra y me parece que puede ser el punto culminante de este espacio, Marina. Porque es verdad que Edith Bruck es guionista, no es solo escritora, es muchas más cosas y entre ellas es poeta, es una poeta muy buena. Y una de sus poesías cortísimas pero impactante es nacer por casualidad, nacer mujer, nacer pobre, nacer judía. Es demasiado para una vida sola. Bueno, pues sobrecoge, pero yo creo que hay que ser capaz de acercarnos a la memoria, como hemos estado comentando aquí, es una historia, la de las deportaciones del mundo nazi, que nos toca de cerca y no podemos olvidarla. Yo creo que es deber de todos acercarnos y leer de primera mano las obras de la gente que lo sufrió en la propia carne. Edith Bruck, Quien así te ama, traducción de Juan Pérez Andrés en la editorial Ardicia. La pueden encontrar, si no te sin crean ningún en internet, problema, Ardicia. pedirla y la verdad que van a acercarse a un mundo que es súper, súper interesante. Marina Sanfilippo, profesora de Filología Italiana en la UNED, Juan Pérez Andrés, profesor de Educación Secundaria en Valencia, en el Instituto de Valencia, traductor de italiano, director de la revista Cibaldone, lo digo en castellano. Y ha sido un placer encontrarnos aquí en esta mesa de trabajo, de conversación, de diálogo y espero que habrá más ocasiones para ello. Seguro que sí, Miguel. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Pues hasta la próxima. Hasta luego. La próxima.